Sean bienvenidos a Palabra de Fuego. Del Evangelio de San Marcos capítulo 9 versículos del 2 al 13. 6 días después, Jesús toma consigo a Pedro, Santiago y Juan y los lleva aparte solos hacia un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, de tal modo que ningún lavandero sobre la tierra puede blanquear así. Entonces se les aparecieron Elías y Moisés, que estaban conversando con Jesús. Luego interviene Pedro y le dice a Jesús: Rabí, qué agradable que estemos nosotros aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no sabía lo que decía, porque estaban llenos de miedo. Entonces se formó una nube que los cubrió, y una voz salió de la nube que decía: Este es mi Hijo muy amado, escuchadle. Y de pronto, mirando alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Y cuando bajaban del monte, les ordenó que a nadie contasen lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La transfiguración es el misterio de Jesús como luz de luz. Este texto lo encontramos tanto en Marcos como en Mateo y como en Lucas. Y eso no es casualidad. En el conjunto del acontecimiento, mientras el Padre acredita al Hijo, sobresale la conexión, antes rechazada por Pedro, entre cruz y gloria. La cruz es la exaltación de Jesús y su exaltación no tiene lugar más que en la cruz. Vean qué bonito. Pero también la transfiguración aparece como un acontecimiento de oración. En la conversación de Jesús con el Padre, percibimos la íntima compenetración de su ser con Dios, que se convierte en luz pura. En su ser uno con el Padre, el mismo Jesús es luz de luz. En ese momento se percibe también por los sentidos lo que es Jesús en lo más íntimo de su ser. Lo que Pedro intuía en su confesión, su propio ser luz como hijo. Escuchemos. Hoy el Señor en esta mañana, en este sábado, día del Señor, donde nos detenemos en este minuto, en estos 2 minutos de reflexión en palabra de fuego para entender tu palabra. Hoy el Evangelio nos habla sobre la transfiguración tomada desde Marcos. Aunque otros 3 evangelios lo retoman, hoy entonces hay una explicación, y es que dice y se centra el Evangelio en cuando Dios dice: He aquí mi Hijo amado. Se encuentra Jesús con Santiago y con Pedro. Se encuentran allí ese momento de la transfiguración y sucede un acontecimiento. Jesús en el centro y al lado aparece Elías y al otro lado aparece Moisés. Elías representa a los profetas en el Antiguo Testamento y Moisés representa la ley. Y aquí vemos que Jesús está en el centro. Jesús es la nueva alianza. Jesús es el nuevo pacto. Jesús es el Dios con nosotros. Es por eso que viene la exclamación: He aquí mi Hijo amado. Y de una u otra manera Pedro, en ese momento de alegría, en ese momento dice: preparemos 3 tiendas. Y esas 3 tiendas para que nos quedemos allí. Aquí hay una reflexión que nos suele suceder a nosotros en nuestra vida cristiana, y es que muchas veces nosotros hablamos muy rápido, pero hoy el Evangelio se debe centrar en que al hablar debemos pensar, debemos meditar lo que nosotros estamos haciendo, no en ese momento de euforia, en ese momento de alegría. En nuestras fallas humanas nosotros siempre tenemos que seguir viviendo la presencia del Señor. Las cosas de Dios no son momentáneas, las cosas de Dios son un paso a paso, un caminar, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la alegría. Es el Jesús que se transfigura en tu vida, es el Jesús que se hace presente por ti y para mí. Hoy pues pidámosle al Señor que nosotros podamos entender este momento y que sigamos caminando, que refrenemos muchas veces nuestra lengua para no ofender, o que cuando nosotros también hablemos sean palabras que nos ayuden a edificar y a construir. Padre Celestial, te rogamos
que podamos ver como tú ves, que nosotros podamos actuar como tú actúas y que podamos ver a tu Hijo como tú lo has visto, creciendo en sabiduría. Ayúdanos a comenzar este nuevo caminar sin equivocarnos. Gracias, Señor, por este momento de oración. Gracias, Señor, por este momento de encuentro. Y recordemos como siempre, hoy en este sábado, Día del Señor, ver en nuestro hermano el rostro de Dios. Cierra tus ojos en este momento y deja que, así como la luz en la transfiguración irradió a los discípulos, también irradie tu corazón. Vemos en este relato de la transfiguración que está totalmente conectado al bautismo, porque también se dio esa teofanía, esa manifestación de Dios a través de su voz. Este es mi Hijo muy amado. Tú también eres el Hijo amado del Padre. Y cada que tú entras en oración, te dejas abrazar por Él, te dejas envolver en esa luz resplandeciente de su amor, de su misericordia, pero sobre todo de su paz. Y así como hay una conexión total entre el bautismo y la transfiguración, también una clara relación entre la cruz y la resurrección, porque Jesús les está hablando de la pasión, pero los lleva a sentir la gloria. El mismo Jesús que nos invita a la cruz, nos invita a la resurrección. El mismo Jesús que nos invita al sufrimiento, al padecimiento, también nos invita a la glorificación, a la dicha, a la bienaventuranza. Deja que el Señor haga su obra en ti, en tu familia, en tu vida. Y deja que también Dios llegue al corazón de otras personas comunicando esta buena noticia. Este es mi Hijo muy amado. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias por compartir. Saludamos a todas las personas que se vinculan, que se unen espiritualmente y con mucha fe a este momento de oración. Un feliz día para todos.